Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a poner nuestros ojos en un tema como se ha anunciado ahí. Si quieres heredar vida eterna, ve tú y haz lo mismo. Es un llamado a practicar la misericordia, a hacer misericordia. Y les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. El Señor Jesucristo se encontró muchas veces con personas que se le acercaban con preguntas. Había una clara impresión en la gente de que Él tenía respuestas a las preguntas difíciles, más cruciales de la vida. Y este hombre, precisamente un intérprete de la ley, fue donde Él a preguntarle. Y la pregunta que hace tiene una motivación no buena, pero es una buena pregunta. Es una pregunta determinante. La motivación de él fue probarle y la pregunta la encontramos, la primera pregunta, en el versículo 25. Toda la sección está llena de preguntas que él pregunta, el Señor pregunta. Y aquí en el versículo 25 podemos leer, y ese solo versículo, ya que leímos toda la lectura anteriormente, es el que voy a referir ahora. El versículo 25. Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias por esta oportunidad de juntos poder abrir tu palabra, suplicar tu ayuda, que tu Espíritu venga y nos guíe a toda verdad y nos muestre la importancia de la misericordia como una forma de vivir, de procurar, anhelar hacer misericordia, disciplinarnos para hacer misericordia. Y te lo pedimos dándote gracias por nuestro precioso Salvador, sus enseñanzas, su vida y el Espíritu que Él nos ha dado. Ayuda a tu siervo en su debilidad. En el nombre de Jesucristo, ven Señor y ayúdanos. Amén. Una de las cosas que carga mi corazón personalmente es la necesidad y la maldad creciente que hallamos en el mundo de hoy. No sé a usted, a veces me desanima tanto ver las cosas como van caminando, ver el pecado, el aumento del pecado, el aumento de la maldad en la familia, en los individuos, en el maltrato a los niños, entre los gobernantes. La verdad es que eso me aflige tanto y me hace pensar en la eternidad. Otra de las preguntas que siempre hay en mi corazón es, ven acá, ¿verdaderamente hay vida eterna? Cuando morimos aquí, ¿realmente vamos a la presencia de Dios? ¿Hay algo más? Y yo creo que la palabra de Dios insiste en esto, y la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y eso significa, entre otras cosas, que nosotros esperamos algo más allá. Recuerden el funeral de la madre de un amigo que él, que no profesa ser cristiano para nada, cuando su madre había muerto, fui a la funeraria, me dijo, yo sé que ella ahora está bien, pero ella estaba muerta. Él está hablando como si ella estuviera viva. Y es ese sentido de la eternidad. Y aquí la pregunta que hace este hombre para probar al Señor Jesús tiene que ver con la eternidad. Yo creo que todos nosotros debemos pensar en la eternidad. Todos nosotros debemos de sacar algún momento y pensar, ven acá, ¿qué va a pasar después de esto? Porque esta es una vida de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Esta es una vida donde te llega la aflicción sin esperarla. ¿Qué más hay después de esto? ¿Acaso esto es todo y al morir aquí se acabó todo? ¿O hay algo más? La Biblia insiste en que hay algo más. Aún aquellos que no creen en el Dios que nosotros creemos en Jesucristo, creen que hay algo más. Y este hombre creía que había algo más y le hace la pregunta al Señor Jesucristo, específicamente, si Él heredaría vida eterna, y esto se aplica a cualquiera. ¿Quién hereda vida eterna? La pregunta es esta, ¿quién de los que estamos aquí puede saber si tiene esperanza después de la muerte? ¿Quién de los que estamos aquí puede ahora saber, todo esto que yo estoy viviendo aquí es anticipo, preparativo, me asegura que al morir estaré en la presencia de Dios? ¿Qué me puede mostrar la realidad más allá de la muerte? Y el Señor Jesucristo le responde a él
con la Escritura. Y miren la respuesta en el versículo 26 a manera de pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y en ese momento este hombre, intérprete de la ley, no tenía el Nuevo Testamento, tenía el Antiguo Testamento y se va al gran mandamiento, como Marcos 10 lo presenta. Este es el gran mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido en el versículo 28. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido. ¿Tú quieres heredar vida eterna? Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es muy sencillo. ¿Tú quieres heredar vida eterna? Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, a Dios intensamente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está bien claro. Verticalmente ama a Dios, horizontalmente ama a tu prójimo. ¿Quieres heredar vida eterna? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la respuesta. Ahora, este hombre quería justificarse a sí mismo. Y él sencillamente quería decir, si eso es lo necesario para entrar y heredar vida eterna, yo lo tengo resuelto. Completamente resuelto. Porque él decía en su mente, como aquel rico que se acercó a Jesús, amo a Dios con todo mi ser y amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero él tenía cierta inquietud. Y como el amor a Dios no se puede medir, pero el amor al prójimo sí se puede medir, él entonces para justificarse le hizo la siguiente pregunta, versículo 29. ¿Quién es mi prójimo? Esperando que el Señor Jesucristo le dijera, bueno, esa persona que vive al lado tuyo, esa persona con quien tú te asocias, esa persona a quien tú le das cierta ayuda, que está en paz contigo. Esa era su mente, él quería terminar justificado, él quería terminar bien con su propia justicia. Yo ayuno, yo doy. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba orando así en el templo? Eso es lo que él está haciendo. Él estaba buscando dónde él quedaba bien, a quién él ayudaba. Y yo le voy a decir la verdad. Si usted sale de aquí diciendo, bueno, la verdad es que yo estoy bien, porque yo le estoy haciendo misericordia a esta persona, haciendo misericordia a aquella otra persona, y así se justifica a usted mismo, puede que esté en lo correcto, pero puede que no. Usted tiene que tener cuidado. Y el Señor Jesús quiso llevar a este hombre a un cuadro de una experiencia que no necesariamente es una parábola, a una experiencia en donde este hombre dijera, yo tengo que resolver esto, yo tengo que hacer misericordia de esta manera y así estar seguro de heredar vida eterna. Mis hermanos, ¿podemos estar seguros de que tenemos vida eterna? Sí. ¿De qué manera? Haciendo obras de misericordia. Y lo primero que yo quisiera que viéramos aquí es que 2 veces el Señor Jesucristo asocia la herencia de la vida eterna con obras. Con obras. Mírelo aquí. Cuando él le preguntó, ¿qué cosa heredaré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Él le dijo, amor a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y miren la respuesta, versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, está claro, él está diciendo, haz algo y tendrás vida eterna. Pero mírenlo también en el final de la historia, versículo 37. ¿Quién, versículo 38, de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó o el que hizo, puso en práctica la misericordia. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, la vida eterna heredada es de aquellos que hacen algo. Usted puede preguntarme, pastor, ¿pero acaso está usted diciendo que la salvación o la vida eterna se gana por obras
o se recibe por la fe? Y yo creo que la pregunta es válida, porque es claro que somos salvos por la fe, pero dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque la fe sin obras está muerta. Y la prueba de que hay una fe salvadora, según esta historia, es en el amor práctico con misericordia al prójimo. En otras palabras, el que no ama a su prójimo, a quien ha visto, dice Juan, ¿cómo sabe que el amor de Dios mora en él? ¿Cómo usted sabe que usted verdaderamente tiene vida eterna? Bueno, cuando usted ama al prójimo de manera práctica, cuantitativa, que se pueda medir, objetiva, entonces tiene fe salvadora. Un pasaje solamente para probar el punto, Mateo capítulo 25. Este es el día del juicio, el juicio de las naciones, y a partir del versículo 34 leemos así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad, óiganlo ahí otra vez, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, herédenlo. ¿Por qué lo pueden heredar? Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Hermanos amados, en nada se menciona la fe. Todo lo que él dice para los herederos del reino es lo que hicieron. ¿Lo pueden ver? Obras de misericordia. ¿A quién se la hicieron? Si ustedes ven en el versículo 35, a los que tenían hambre, a los que tenían sed, al forastero, al desnudo, al enfermo, al que estaba preso. Todas fueron obras de misericordia a personas en necesidad. Entonces hay una clara enseñanza aquí en la Escritura que verdaderamente los que son salvos manifiestan su salvación, manifiestan su esperanza de vida eterna con obras de misericordia. Yo quiero que eso esté claro en su mente. El que no hace obras de misericordia a una persona en necesidad, yo no digo que no sea salvo. Lo que yo quiero decir es, no tiene pruebas de que su fe es salvadora y que heredará la vida eterna. Lamentablemente, a veces nosotros creemos que la persona es salva porque predica en la iglesia. A veces pensamos que la persona es salva porque en la iglesia tiene un cargo, es ujier, porque hace esto. No, hermanos, aquí está claro que la persona que hereda vida eterna, óigame bien, entre otras cosas, manifiesta esa herencia haciendo obras de misericordia. Está clara la relación. No que por eso es salvo por la fe, pero la fe que es una fe que ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, se manifiesta en obras de misericordia. Yo quisiera que eso estuviera muy claro en su corazón, porque si eso está claro en su corazón, podemos entender mejor lo que el Señor ha dicho. Y en la lectura que nosotros tuvimos al inicio del servicio, ustedes vieron cómo Dios en Levítico manda a cuidar al pobre, manda a atender al necesitado, manda a que se atienda y se cuide al que sufre. Específicamente, hermanos, me refiero a lo que vimos en Levítico 19, del 9 al 18, que por el tiempo no lo voy a leer. Lo primero que encontramos, volvemos a Lucas capítulo 10, es que hay claramente una relación entre la herencia de vida eterna y las buenas obras de misericordia. Las obras de misericordia que surgen de un amor a Dios y un amor salvífico al prójimo. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, hermanos, la historia nos guía de forma específica al aspecto que más puede probarse de los dos.
El amor a Dios no hay manera de medirlo. ¿Cómo se sabe aquí en esta reunión quién ama más a Dios? No hay forma. No hay algo que es como el termómetro que usted pueda ponerle en la boca a una persona y decir, bueno, la fiebre está en alto, el amor de Dios está en alto. No, nadie puede verlo. Ahora, el amor al prójimo sí. Ese sí. Por lo tanto, yo quisiera tomar un buen tiempo ahora a que veamos en el pasaje que tenemos delante en qué consiste el amor al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta aquí el intérprete de la ley. Y el Señor no solo responde quién es su prójimo, sino que nos dice cómo amar al prójimo. Si quiere ponerlo de otra manera, cómo el amor que tiene aquel que hereda vida eterna hacia el prójimo se manifiesta. Cómo los herederos del reino manifiestan el amor al prójimo. Lo primero es que el Señor Jesucristo presenta aquí al prójimo de una manera muy particular, muy distinta a lo que el intérprete esperaba. Noten aquí conmigo. En primer lugar, el prójimo es una persona desconocida para usted. Muchas veces nosotros pensamos en el prójimo como el pariente que ayudamos, como la persona que nos ha hecho un bien y le devolvemos con otro bien, o la persona que nos crió, o la persona que nosotros nos relacionamos y nos cae bien. No, no, no. En primer lugar, el prójimo que Jesús presenta aquí es una persona desconocida. Vean ustedes la historia conmigo. Estoy en Lucas capítulo 10. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahí está la maldad del mundo en que vivimos, es lo que decía desde el principio. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, viéndole, pasó de largo. Obviamente, ni el sacerdote ni el levita conocían al herido, porque ellos lo vieron y pasaron de largo. No lo conocían. Dice ahora el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pregunto, hermanos, ¿lo conocía o no lo conocía? No, no lo conocía. Él pasaba providencialmente por allí, lo vio, se acercó y tuvo compasión de él. Amados míos, así obra el amor de Dios. No tiene que conocer a la persona para manifestarle misericordia. Simplemente no lo conocía. En segundo lugar, el prójimo es una persona que está sufriendo las consecuencias del pecado. Ya sea el pecado personal o ya sea el pecado de otros contra él. Si ve en la historia, esta persona cayó en manos de ladrones. Entre los 10 mandamientos dice no hurtarás. O sea, el robo está prohibido por Dios. Y esta persona cayó en manos de ladrones. Ese es el pecado. Y el prójimo es una persona que sufre las consecuencias del pecado. Hermanos, a veces el pecado es personal. A veces usted se va a encontrar personas en necesidad que oiga, como dicen en mi país, tienen mala cabeza. Usted sabe lo que significa, que es que no caen en juicio. Han pasado las 1001 y ¿saben lo que vuelven a hacer? El mismo tollo cuando tienen la oportunidad. Es que hay gente que no recapacita. Son como el perro que vuelve al vómito, como el cerdo que vuelve al fango. Pero si usted va a hacer misericordia, usted va a hacer misericordia a una persona que sufre los estragos del pecado, ya sea personal o ya sea por causa de otros. Además, es una persona que usted encuentra en la providencia. Ya lo dije, no lo conoce, pero lo encuentra en la providencia. Y eso nos lleva a un punto claro. Hermanos, la misericordia de la que el Señor Jesucristo está hablando aquí no es una misericordia que usted planifica. Yo no sé si usted tiene un presupuesto de gastos. Quizás sí. Ojalá que sí. Y nosotros en este país vivimos todo al presupuesto. Hay unos que son más que otros. Y la misericordia no siempre se puede presupuestar y calcular. Porque el pecado viene y afecta a una persona. Usted la encuentra en su camino. Usted no puede decir, mira,
yo te hubiera ayudado. Lo que pasa es que ya yo gasté todo lo de misericordia para este año. Y estamos a mitad de año. Todo lo que me queda en este mes para poder ayudar, ya yo no lo puedo. No, la misericordia no funciona así. Fue algo que él encontró sin estarlo planificando. Es una persona que ha sido descuidada por sus amigos. Este hombre cayó allí herido. Y tal parece que este hombre era judío. Y ni el sacerdote ni el levita lo ayudaron. Lo ayudó un samaritano que es enemigo de los judíos. Y el Señor lo usó expresamente para ilustrarle. Es una persona entonces que sus amigos han descuidado. ¿O qué quiere decir? Bueno, probablemente usted tiene que hacerle misericordia a una persona, óigame bien, cuyo marido es un abusador y no cuida de ella. O cuyos padres han abandonado. O quizás es una persona que tiene familia, pero la familia tampoco le ayuda, por las razones que sean. Además de esto, es una persona que finalmente está en medio de una situación claramente aflictiva. Y esto es bueno aclararlo, hermanos, porque a veces nosotros no podemos echarle nuestras perlas a los cerdos. Hay por ahí gente que son aprovechadores. Y yo no quiero que usted salga desde aquí hoy a darle al primero que aparece con un letrero de homeless en la calle pidiéndole ayuda. Y usted le dé todos sus ahorros por lo que el pastor predicó. No, un momentito. Yo no estoy diciendo tal cosa. Aquí hay una persona en una verdadera necesidad, patente, obvia, herido al lado del camino. Tengamos cuidado, hermanos, y hagamos el bien sin que eso sea vituperado. Aquí hay muchas personas, en este mundo hay mucha gente que son aprovechadores. Es interesante que, y voy a referir varias historias. Ustedes saben que mi esposa y yo estuvimos de viaje, estuvimos en un viaje misionero, una semana en Guatemala y El Salvador, y luego una semana de vacaciones. De esas vacaciones no le voy a decir mucho porque ya espero que el sol ya le diga todo. Lo pasamos bien. Pero de la otra semana de ministerio sí le quiero contar algo, varias cosas. Hubo una ocasión en que fuimos a un lugar de refugiados donde hay personas protestando y estas familias están en necesidad. Y parte del ministerio que tuvimos fue ir allí a darle comida a estas personas, predicamos el evangelio, yo prediqué el evangelio a toda la multitud y luego darles regalos para los niños. Y es interesante que una madre vino, entre una multitud, ella cogió un regalo, pero ella vio que habían tantos regalos. Imagínense qué hizo. Cogió otro regalo. Bien, a lo mejor tenía 2 niños, efectivamente se fue por allí, lo dio. Hermanos, surprise, aquí, imagínense quién estaba en la fila otra vez. La misma mujer buscando más regalos. Mire, así hay personas que parece que aunque sea viendo a otros en necesidad, ellos quieren todo para ellos. Debemos tener cuidado. Y por eso aquí hay una persona en una patente necesidad a la que usted le da una ayuda objetiva. Eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre estaba herido, estaba maltratado y específicamente a ese ayudó. Y finalmente, y esto es lo más fuerte, debía ser una persona que era enemigo, como eran los samaritanos y los judíos. Usted le va a hacer el bien a alguien en el nombre de Cristo. Óigame ahora, si le cae bien o no le cae bien, así se hace la obra de misericordia a una persona en necesidad. Ese es el prójimo. Y ese es el prójimo que Jesús pone aquí, a quien ha de hacerse misericordia, a aquellos que tienen, oiga bien, la esperanza de la vida eterna. ¿Usted espera heredar salvación? Dígame, ¿usted espera heredar salvación, sí o no? Ok, manifieste eso con amor al prójimo en obras de misericordia. Si usted no tiene obras de misericordia hacia personas en esta condición referida, usted tiene razones para inquietarse sobre su esperanza de vida eterna. Tiene razones para preocuparse. Yo no he dicho que no tiene vida eterna. Tiene razones para comenzar a inquietarse y decir, aquí hay algo que no anda bien. Pero hemos visto la conexión que tienen las obras de misericordia con la verdadera fe salvadora. Hemos visto quién es el prójimo, pero yo quiero que pongamos los ojos dentro de este punto de hacer misericordia. No solamente quién es el prójimo, sino la manera en que se hace misericordia. Y esto para mí es muy importante. ¿Cómo se le hace misericordia al que tiene necesidad?
¿De qué manera usted ayuda al que está en necesidad? ¿Cómo lo hago? Bueno, en primer lugar, si ustedes se dan cuenta, vamos a la historia otra vez. Dice aquí, en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ese no hizo misericordia. Él lo vio, él se dio cuenta de que el hombre estaba herido, que estaba medio muerto y siguió de largo. Eso significa, hermanos, que la misericordia, óigame bien, por favor, no se hace solamente orando. Podemos decir que ese sacerdote probablemente oró por este hombre. ¿Cuál es el oficio de los sacerdotes? Interceder delante de Dios por el pueblo. Pudiéramos nosotros decir, bueno, probablemente este sacerdote oró por él. ¿Es probable? Sí, pero mire, la misericordia va más allá. Santiago dice, ¿de qué te vale decirle a tu hermano Dios te bendiga y no le das de comer? Hermanos, debemos orar por todos, pero hay ocasiones en que tú tienes que hacer algo más que orar. En segundo lugar, dice aquí, asimismo, versículo 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los levitas conocían muy bien la ley y yo quisiera traer otro punto. Pudiéramos decir que quizás cuando el levita lo vio, la Biblia no lo dice, hermanos, pero pudo compartir un versículo bíblico con él quizás. Yo pienso que lo pudo hacer, aunque no lo dice el texto. Yo no estoy añadiéndole al texto, pero quiero hacer un punto. La obra de misericordia no es solamente orar o compartir un versículo bíblico. Si la persona tiene hambre y está dolorida, oiga bien, su oración es apreciada, el versículo también, pero no le resuelve el problema. El que tiene hambre tiene una necesidad. ¿Es de oración? Sí. ¿Es de un versículo? Sí. Pero solamente. ¿Creen ustedes, hermanos, que el que tiene hambre y dolor en el estómago, la oración y el versículo serán suficientes? Yo pienso que no. Necesita comer. Entonces aquí hay algo más. O tiene un dolor, necesita medicina. Ahora viene el samaritano, versículo 33, y vean cómo hizo obra de misericordia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Saben lo que significa eso? Una presencia física. ¿Sabe cómo usted hace misericordia a veces? Acompañando a un enfermo. Usted no es médico, usted no tiene medicina, pero usted va y le acompaña. Usted comparte un tiempo con esa persona. Hermano, sobre todo en este mundo de soledad en que vivimos. Tiempo con esa persona. Eso es misericordia. Algo muy valioso. Además de eso, dice aquí la palabra de Dios, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Saben lo que significa? Cuando dice viéndole, él ya sabía que estaba ahí. Esa expresión, viéndole, significa que lo vio con cuidado. Lo vio con cuidado. Vio probablemente la expresión de sus ojos, vio su necesidad, probablemente él vio su condición de debilidad, se dio cuenta de que estaba medio muerto, se dio cuenta de que fue un robo, se dio cuenta de muchas cosas observando con cuidado. Y hermanos, eso es muy importante. Recientemente uno de mis viajes fue a México. Y hermanos, yo fui tan impresionado porque hay una dama que estaba en su habitación, ella vivía en un cuartito allí, y lo único que ella tenía era dos nietos, de unos 12 a 13 años, el jovencito, la niña quizás un poco más joven que él, y ese nieto era el que estaba ahí con ella para ayudarla a ir al baño, para darle de comer, para limpiarla, y a mí me cautivó el corazón en darme cuenta de que mis hijos de esa misma edad pasan el día jugando cada vez que pueden. Y ese niño pasaba el día cuidando a su abuelita. Y ella con lágrimas hablaba del niño. Y cómo ella refería a este niño. Y el cuidado que él tenía de ella. Hermanos, y ver el contexto y ver la expresión del niño, ver la sumisión del niño. Ver con cuidado, hermanos, es una manera de nosotros llegar al corazón y ser sensible a la necesidad de la gente.
Este hombre se acercó y él vio la condición en que estaba. La obra de misericordia se hace observando bien. En tercer lugar, él tuvo compasión y la idea es que hubo una respuesta en su corazón hacia la necesidad de aquel. Y hermanos, otra vez, eso es una muestra de que conocemos al Dios compasivo, que su espíritu está en nosotros. Además de esto, en cuarto lugar, noten lo que hizo él. Dice aquí, acercándose, vendó sus heridas. Hermanos, dice el texto que él era médico. ¿Qué leen ustedes ahí? Dice que era médico. ¿Qué hizo él? Bueno, de lo que él tenía, él trató de sanarlo inmediatamente. Le dio unos primeros auxilios, un trato inmediato, le pasó la mano, le cuidó, le amarró. Algo hizo él y eso es lo que podemos decir, un tratamiento de crisis inmediato. Una respuesta, un contacto con la persona. Así se hace misericordia. En sexto lugar, le dio un refugio. Vean conmigo lo que dice allí el texto. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Déjenme hacer un paréntesis antes de llegar al hospedaje. Poniéndolo en su cabalgadura significa que lo montó en su transporte. Le dio transportación también. Él lo llevó. Él lo llevó. Ustedes saben que a veces la persona que está herida y sangrando le puede manchar el asiento de su vehículo. ¿Usted lo sabe? Y si está maloliente, le deja ese olor impenetrado allá adentro. La misericordia va más allá de todo esto. Él lo montó en su cabalgadura, probablemente él se fue a pie y él le dio transporte y le dio también un refugio. Y además de esto, un cuidado adicional. Lo llevó al mesón y mire qué dice allá, y cuidó de él. Si usted se da cuenta, él no lo depositó como un paquete en el mesón, para que en el mesón resolvieran con él. Él cuidó de él. Él se dedicó a atenderle, a asegurarse de que este hombre esté bien. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que este samaritano era un vago que no tenía más nada que hacer? No, si él tenía dinero y andaba con vino y aceite, debía ser una persona de trabajo, diligente. Pero en ese momento de su vida, su mente era esta: Dios puso a este hombre en mi camino para que yo, que soy salvo, heredero de vida eterna, muestre mi amor hacia él, haciéndole esta obra de misericordia. Esta es mi prioridad, este es mi llamado, y a esto me ha puesto Dios en este momento. Hermanos, esa es la mente que debe gobernar nuestro corazón. Pero sigamos mirando. Le dio también un cuidado adicional. Dice aquí, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, más todavía. O sea, se quedó ahí y los dio, dice, otro día al partir, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Hermanos, eso es como si fuera un hijo, su mamá, su hermano. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién puede hacer una cosa así hacia un desconocido? El que ha sido redimido por Dios. Pero yo le voy a hacer la verdad, le voy a decir la verdad, hermanos, y esto me hace sentir un poco frustrado a mí. Entiéndanme, por favor, lo que yo quiero decirles. Eso que hizo el samaritano no es algo que nadie realmente lo puede hacer. Se lo voy a poner ahora claramente. Estamos en Chicago. Este lugar por donde él pasó era un lugar peligroso. Era un lugar que probablemente estaba oscuro. Era un lugar por donde la gente pasaba rápido. Por favor, síganme ahora en la idea. Usted está en el sur de Chicago. Va pasando con su vehículo por uno de esos alley, que son callejón. Y ahí ve que hay un joven que le han dado un par de balazos y está ahí sangrando. Por más cristiano que usted sea, ¿se va a parar usted y va a comenzar ahí mismo a vendarle las heridas? Y luego lo va a montar en su vehículo y luego lo va a llevar al hospital y le va a decir, en el hospital de Chicago, no en un pueblo, no, aquí hay un dinero, yo voy a cuidar de este hombre, acompañándolo en lo que le ponen el suero en la emergencia y le preguntan, ¿cómo se llama? Yo no sé. Y no lo sé. ¿Y qué le pasó? Tampoco sé.
Lo primero que a ese lado ya usted va a estar preocupado, me va a culpar a mí, como me pasó a mí una vez en mi país. Yo llevé a una persona herida al hospital y luego el policía creyó que fui yo el que herí a la persona. Ya usted va a estar preocupado. Hermanos, y después de eso, usted le dice a la administración del hospital, miren, aquí voy a dejar un dinero para que lo cuiden. Y si gasta más, avíseme porque yo vengo a pagarlo. ¿Quién haría eso? No, hermanos. Siendo honestos, si yo hiciera una cosa así, probablemente cuando llegue a mi casa me van a amonestar. Me dice, pero tú sabes lo que tú hiciste. O viceversa. Hermanos, el mundo en que vivimos está en tanto mal y tanto pecado que verdaderamente esto es prácticamente imposible de hacer. ¿Y saben qué? Eso fue lo que el Señor Jesucristo quiso enseñarle a este hombre. Él quería justificarse a sí mismo. Y Él le subió la barra tan alta que Él dijo, yo no puedo hacer eso. Yo no lo puedo hacer. Ahora bien, ¿qué sí nosotros podemos hacer? Y esto es lo último que yo quiero traer a vuestro corazón. Lo primero que hemos visto es la relación que tiene la verdadera fe salvadora con obras de misericordia. Hemos visto cómo se hace misericordia, quién es mi prójimo y cómo he de hacerle misericordia al prójimo. Pero en tercer y último lugar, finalmente, cómo verdaderamente yo debo ahora dedicarme a hacer misericordia. La misericordia que hemos de hacer al prójimo, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? ¿Qué podemos hacer usted y yo? He aquí algunas cosas que debemos tomar en cuenta en sentido general. En primer lugar, hermanos, la misericordia de la que se habla aquí es una misericordia objetiva, cuantificable, práctica. No es algo que está en su mente, en su deseo, es algo que se debe hacer y consumarse. La hice, aquí está la obra, esto está aquí, gloria sea dada al nombre de Dios. Usted debe tener personas a las que usted ayuda o le da alguna ayuda en misericordia y que eso pueda ser objetivo. No es que usted va a tener un libro anotando eso. En Mateo 25, estas personas le dijeron al Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron a uno de estos pequeñitos, me lo hicieron a mí. Tiene que ser cuantificable. En segundo lugar, la obra de misericordia es sacrificial. Usted siempre sacrifica algo, tiempo, dinero, comodidad. Nunca se va a hacer obra de misericordia en un mundo como este sin que usted sacrifique algo. La mayor obra de misericordia fue hecha en la cruz y Dios sacrificó a su único hijo ahí. Además de esto, la obra de misericordia se hace dando lo más que podamos hasta donde podamos. Y eso lo digo porque al hacer obra de misericordia, usted tiene que cuidarse de no hacerlo de tal manera que entonces usted termine pidiendo misericordia. Hágalo con sabiduría, hágalo con prudencia y hágalo lo más generosamente que usted pueda. Yo quisiera ahora encaminarme al final y hacerle una pregunta. De todas estas personas que están acá, ¿con quién pudiera compararse usted? Y esto lo digo porque yo quisiera estimularle, que usted salga de aquí estimulado a hacer obra de misericordia. Primero, porque el texto dice que los herederos de vida eterna hacen misericordia. Yo espero que usted como heredero, heredera de vida eterna, se dedique a hacer obras de misericordia sabiendo que eso es parte de lo que debe de ser. Pero en segundo lugar, ¿con quién se identifica usted aquí? Usted puede mirar. Vamos a ver cuáles son los personajes en esta historia. ¿Quién me puede enumerar? Quiero que me digan, hermanos. Antes del levita, había más. Ese uno, vamos a dejarlo ahí, el levita. El levita está como por aquí. ¿Quién más? El sacerdote. Había más. El hombre herido. Los ladrones. El buen samaritano. El del hotel que lo recibió. Bien, ¿con cuál se compararía usted? ¿Cuál es la tendencia del corazón nuestro? Oh, con el buen samaritano. Usted, yo lo dudo que usted diga, yo soy el sacerdote. Yo dudo que alguien aquí levante la mano y dice, yo soy el levita. No. Lo más probable es que nosotros digamos en nuestro corazón, oh, yo soy el buen samaritano porque yo ayudo a fulano, ayudo a fulana. Un momentito, hermanos, un momentito, no se aceleren.
Me está gustando más ahí. Usted puede decir, probablemente yo soy el ladrón. Pero ¿saben quién yo creo que seguro todos somos? Aunque no está directamente en el texto. Esto lo dice el comentarista Matthew Henry. Nosotros somos el que ha sido herido, robado por lo que el diablo ha hecho en nuestro corazón y nuestro propio pecado. Y Cristo ha sido el buen samaritano para con nosotros. Él nos vendó nuestras heridas. Él dio su sangre en la cruz para sanarnos. Él nos promete estar en la casa de su Padre. Él nos ha dado una familia. Cristo nos ha sanado. ¿Usted lo ve clarito? ¿Cómo creen ustedes que ese hombre maltratado debe ser en lo adelante hacia ese samaritano? Yo me estaba muriendo y me sanaste, me libraste. Así debemos ser nosotros hacia Cristo. ¿Y saben qué? A mí no me cabe la menor duda, no me cabe de que de aquí en adelante ese que fue robado y maltratado por los ladrones iba por el camino buscando a quién hacerle lo que a él también le han hecho. ¿No tiene sentido eso? Entonces, hermanos, debemos hacer con otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. Debemos bendecir a otros con la bendición que hemos recibido nosotros. Y de esa manera, amados míos, mostrar y reflejar que somos herederos de vida eterna, que amamos a Dios, amamos al prójimo, pero sobre todo, oiga ahora, que Dios y Cristo sean dados a conocer. Y ese es el propósito de todo esto. Las obras de misericordia se hacen para la gloria de Dios. Richard Baxter dice algunas direcciones para hacer obras de misericordia. Se la leo rapidito y termino. Él dice, hacer el bien nos hace como Dios. Él es el Padre de todo bien, de donde desciende toda buena obra. ¿Usted quiere parecerse a Cristo? Haga obras de misericordia. 2. Hacer el bien nos hace a nosotros también amables y placenteros a Dios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo su palabra, estamos imitando a su Hijo, lo estamos imitando a Él. Dios se agrada cada vez que usted bendice a otro. Y Cristo dice en Mateo 25, cada vez, oiga como Cristo lo dijo, que usted le dio de comer a uno de esos pequeñitos, le dio de beber, sanó, visitó al enfermo. Cada vez que hizo eso a uno de ellos, dice Jesús, me lo hizo a mí. Por eso Proverbios dice que el que da al pobre le presta a Jehová. ¿Usted quiere hacerle un préstamo a Dios? Suena como chocante. ¿A Dios? Sí, dele al pobre. Dele al que tiene necesidad. Y Dios dice que Él lo toma como algo personal. Haciéndole bien a otros también. Oiga ahora, nos hacemos bien a nosotros mismos. Dice la Escritura que es más bienaventurado dar que recibir. Cada vez que usted le da a otro, usted goza el doble. Él goza una vez, pero usted goza doble. En su corazón y en el lugar del otro. En cuarto lugar, nosotros hemos recibido tanto de parte de Dios que tenemos una doble obligación de hacerle bien a otros en obediencia y en gratitud. Y las buenas obras resultan en que Dios sea glorificado. Son un poderoso argumento, instrumento para predicar el Evangelio. Hermanos, las buenas obras sirven para que Dios sea glorificado por la vida suya. Estando nosotros en Guatemala, íbamos ya para el hotel y hermanos, yo había gastado todo el dinero que yo tenía en mi bolsillo y nos faltaba todavía viajar a El Salvador. No es que yo tuviera necesidad de mucho dinero, porque ustedes saben que el dinero plástico resuelve, pero todo el efectivo que tenía lo había gastado, pero había cambiado, había sacado algo y tenía en mi bolsillo 100 quetzales. Esa es la moneda. 100 quetzales en mi bolsillo, una papeleta de 100. No es mucho, pero cuando salimos del hotel, venía una madre con un niño, una niña en brazos, y comenzó a pedirnos. Mi esposo y yo veníamos caminando, comenzó a pedirnos, danos esto. Y imagínense, hermano,
yo nada más estoy en un país extranjero. Yo no sé si está bien o no darle. Y ahí yo actué como el sacerdote. Le dije que no podía. Y mi esposa iba al lado mío y el corazón de ella comenzó ya a calentarse. Cuando el agua comienza a subir hirviendo, ¿usted ha visto? Comienza a hacer burbujas. Pero ¿saben qué? Como 4 pasos más, otra madre con otro niño en brazos, pidiéndonos, denme algo, Señor, denos algo. Y ahí yo actué como el levita. Porque nada más tenía 100 que salen en los bolsillos, hermanos. Y doblé la esquina. Y ahí mi esposa... ¿Qué pasó aquí? Ok. Ahí mi esposa me paró y de frente me rogó. Vamos a darle esto a estas mujeres. Y ahí mi corazón entonces se enterneció. Y saqué mis 100 quetzales. Y le dije, ahora ustedes se lo dividen esto, 50 y 50. Y una de esas mujeres comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y gracias a Dios mi esposa le puso la mano y comenzó a orar por ella. Le predicamos el evangelio y ahí terminó la historia. Me quedé sin un quetzal y sin un centavo. Pero oiga bien, me llevo el gozo en mi corazón a un día a la presencia de Dios. ¿Qué es mejor? ¿El dinero en el bolsillo o la certeza de que tenemos vida eterna? De que mostramos a Cristo y bendecimos en el nombre de Él. ¿Qué es mejor? Dígamelo usted. ¿El dinero en el bolsillo o el gozo en nuestro corazón y que el nombre de Dios sea exaltado? No tiene precio. Esos 100 quetzales volaron y jamás me acordaré, pero sí de haber bendecido en el nombre de Cristo. Gracias a mi amada esposa. ¿Hay alguien que tú puedas hacerle misericordia? Hazle misericordia con sacrificio en el nombre de Cristo. Próximamente, hermanos, nosotros aquí vamos a comenzar a trabajar con este ministerio con el que yo trabajo, CHF. Y una de las cosas que vamos a hacer es que son unas cajitas de comida de 10 a 15 libras. Y usted tiene que buscar una familia, yo se lo estoy diciendo a ustedes, a quien usted le va a llevar eso una vez por semana y le va a predicar el evangelio. Una familia que no conozca a Cristo. Mire qué fácil se le están poniendo. Aquí va a estar la caja de comida, que usted se la lleve el domingo y en la semana usted tiene que hacer una cita con esa familia para ir a llevarle esa caja de comida que se la dieron a usted para predicarle el evangelio y discipularles. ¿Se comprometería usted a hacer eso o no? ¿O es demasiado pedirle? ¿Cree usted que es demasiado decirle, tenga, usted conoce a alguien en su vecindario, familia suya, que no conoce a Cristo y que puede compartirle esto? ¿Le pesaría tanto a usted llevarse esa cajita ahí en su vehículo, llevársela a esa familia en el nombre de Cristo? ¿Le pesaría tanto a usted hacer eso? Porque la verdad digo, si a usted le pesa eso, a mí me preocupa más su alma que el peso que eso le pueda causar. O sea, ¿qué pasa aquí? Que Dios le bendiga y les concede el Señor dedicarse a hacer obras de misericordia, hermanos. Y miren, aunque seamos pocos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos fue que este samaritano le hizo bien? ¿A cuántas personas? A uno, porque uno solo puede hacer una gran diferencia. Hoy es el día. Uno solo puede hacer una gran diferencia, hermanos. Haga usted diferencia a una sola persona y dé el resultado al Señor. ¿Oramos? Padre nuestro, te pedimos tu bendición y que hagamos misericordia, sobre todo prediquemos a Cristo y la esperanza y la salvación que hay en Él. Esto, oh Dios, te lo suplicamos por los méritos de nuestro Salvador. Gracias por Jesucristo y por lo que Él ha hecho por nosotros. Si alguien aquí está herido, si alguien aquí está medio muerto, permite que vaya a Cristo y que Cristo sane sus heridas y le haga bien. Te lo rogamos por Él, nuestro bendito Redentor y Salvador. Amén. Hermano.